segunda parte, que es más corta y no tan enredosa, creo yo. Bueno, acá en general son los mismos objetivos generales que mencionamos en la presentación anterior, ¿ya? Y en lo específico, efectivamente, eh, también apunta hacia lo mismo, ¿ya? Siempre es importante eh, enfocarlo en lo que como médico general ustedes pueden realizar, porque en el fondo también es importante cuando un paciente es bien derivado y va como bien encaminado. Se agradece bastante cuando eso es posible hacer, porque también hay que utilizar el criterio y hay lugares en que simplemente no se va a poder hacer. Bien, entonces ahora vamos a tener un paciente con un síndrome hemolítico que habitualmente va a ser un adulto, ¿ya? Y va a ser un adulto que entonces ahí una manera como que de zanjar hacia dónde va el estudio es poder determinar si es un cuadro inmune o no inmune. ¿Por qué? Porque muchos de los cuadros inmunes obedecen a antecedentes mórbidos ya conocidos del paciente. Entonces no es es poco probable, no digo que imposible, pero es poco probable que un paciente de la nada se presente en la adultez con un síndrome hemolítico eh, sin tener un antecedente ya conocido. En otras palabras, es un paciente que ya pertenece a una especialidad X, dependiendo de la patología base, y por lo tanto es importante descartar de inmediato si lo que está presentando obedece a una causa inmune, ¿ya? O simplemente el estudio se tiene que ir por otro tipo de causas que no lo son. Y por eso que la primera clasificación que muestro en este sentido acá es esta. ¿Ya? Recordar los conceptos de autoinmune, ya que en el fondo corresponde a una reacción contra el propio individuo, ¿ya? Del sistema inmune, y que isoinmune es lo mismo que aloinmune, ¿ya? Que en el fondo es contra, eh, son anticuerpos contra individuos de la misma especie, ¿ya? Pero obviamente son anticuerpos eh, generados en otro, ¿ya? Y los no inmunes, que claro, cuando hemos descartado que la cosa no va por aquí, nos podemos poner entonces a buscar estas otras causas, donde también están cuadros infecciosos, que los vamos a mencionar, también están los síndromes de fragmentación del glóbulo rojo, ¿ya? Hay por agentes químicos o físicos, y al final les voy a nombrar un cuadro muy especial, muy específico, pero que lo van a, muchos de los cuadros que a lo mejor van a nombrarse acá en hematología, después de ustedes los van a seguir viendo en otros sistemas mencionados, en tablas como causas y cosas por el estilo. Entonces es preferible aclarar de inmediato de qué se trata, porque es algo que probablemente van a seguir viendo hasta el final de la carrera, y muchas veces solamente se los mencionan y no necesariamente corresponde profundizar acerca de ello. Bueno, acá existe ¿cómo se llama? Un test que ustedes también probablemente la profesora Katy en la clase de medicina transfusional lo va a volver a tomar, ¿ya? Pero que corresponde al test antiglobulina humana, que también se conoce como test de Coombs, ¿ya? Y este test, en el fondo, corresponde a un reactivo de Coombs, que está compuesto por una serie de anticuerpos antiglobulina humana, ¿ya? Que son formados a partir de conejos, corderos, etcétera, ¿ya? De otros animales, y que como tienen la particularidad de también ser, de unirse al glóbulo rojo, o sea, perdón, a las inmunoglobulinas humanas, es que se utiliza este reactivo para poder identificar complejos inmunes formados por glóbulos rojos del paciente más un anticuerpo, ¿ya? De esta manera hablamos del CUMS directo, donde simplemente el suero, o sea, al someterse la muestra del paciente al suero de CUMS, vamos a identificar en el fondo complejos antígeno-anticuerpo solubles. Y a eso se le llama CUMS directo. Si esto es simplemente un examen que es cualitativo, es decir, lo que se observa macroscópicamente al hacer esta reacción es aglutinación, ¿ya? Entonces, si hay aglutinación, uno dice el CUMS directo es positivo, es decir, sí identificó estos complejos solubles, y por lo tanto nos orienta bastante a que entonces lo que está presentando el paciente es de causa inmune, y por lo tanto yo
me voy por esa vía de estudio. Ahora, también existe el test indirecto, también lo van a mencionar en algún momento, y es que en el fondo eh, tenemos que agregarle un paso a este test, y es el de in vitro formar los complejos. Es decir, tenemos los glóbulos rojos del paciente, le agregamos anticuerpos que son inmunoglobulinas humanas, y a eso se le agrega el suero de Coombs, y finalmente podemos ver una reacción de aglutinación o no. Entonces, ahí estaríamos hablando de un Coombs indirecto, que si también sale positivo, nos orienta a que el estudio de este tipo de síndrome hemolítico que estamos viendo sea de esa causa, ¿ya? Ahora, el que salga negativo no significa que se descarta. O sea, si sale positivo, uno dice, ah, ya, sí, es inmune. Pero si sale negativo, aún puede que sea, porque en realidad la técnica es una técnica bastante simple, puede resultar que no haya aglutinación en ese momento, y no por eso vamos a descartar que también la historia o la causa de este cuadro vaya por ahí. Acá son las imágenes del Coombs directo, que como yo les decía, eh, el suero de Coombs en el fondo reacciona, ¿ya? Eh, o sea, los glóbulos rojos del paciente son sometidos, digamos, a condiciones de temperatura y de aporte de glucosa para que se mantengan estables, y a esto se le agrega el suero de Coombs. Si ustedes se fijan, aquí hay glóbulos rojos con anticuerpos unidos y otros no. Bueno, aquellos que tienen los anticuerpos unidos, el suero de Coombs se va a unir y por lo tanto los va a aglutinar, y a eso se le llama reacción positiva. Pero si es indirecto, tenemos que agregarle el paso de que tenemos glóbulos rojos del paciente, que en el fondo no tienen anticuerpos unidos de forma natural, le agregamos esos anticuerpos y después agregamos el suero de Coombs para poder observar si hay aglutinación o no, y por eso se le llama indirecto, ¿ya? Entonces, este simple test, que es un test que también se tiene a mano, en cualquier centro hospitalario, pudiese ayudarlos a, en el fondo, como descartar en un primer momento ya esta como diferencia en cómo lo voy a seguir estudiando, ¿ya? Una vez que ya nos vamos por la línea de lo inmune, vamos a tener que determinar si es autoinmune o aloinmune, como les decía yo adelante, ¿ya? Y dentro de las causas autoinmunes, esto es por una reacción de laboratorio que se denominan, en el fondo, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que lo voy a explicar. Y las de tipo isoinmune son cuadros que también los van a ver dentro de la carrera. Uno de ellos es la reacción hemolítica transfusional, que en el fondo, digamos, eh, no es que haya la posibilidad de que a un paciente se le transfunda, digamos, glóbulos rojos, digamos, de donante con un grupo AB0RH incompatible. No, no es a ese nivel. La reacción transfusional es a otro tipo de proteínas que puede presentar, digamos, el donante, que no tienen que ver con estos grupos sanguíneos, y que finalmente el paciente puede tener una reacción transfusional que va desde una reacción febril no hemolítica, ya que simplemente el paciente, mientras se le está proporcionando la transfusión, le avisan a usted de que está presentando fiebre, y ya eso ya es una reacción a la transfusión. Específicamente pueden ser de glóbulos rojos o de plaquetas, ya, porque lo que se transfunden son el hemocomponente que realmente se necesita. Pero también pudiese eventualmente causar un cuadro hemolítico, ¿ya? Y entonces, pero no ocurre, no es porque se haya transfundido el paciente con un grupo que no corresponde desde el punto de vista de RH o desde el punto de vista AB0, sino que es por otras proteínas presentes, ¿ya? Está cubierta esa otra tipo de incompatibilidad, porque efectivamente los centros de sangre, como les va también a explicar la profesora Katy, en el fondo está como toda la dinámica de la maquinaria como para que ese tipo de errores no se cometan, ¿ya? Ahora, la enfermedad hemolítica del recién nacido corresponde también a un cuadro que lo van a ver en la clínica del niño y el adolescente, en la unidad de neonatología, ya que, bueno, por mucho tiempo probablemente ustedes más conocen la enfermedad hemolítica RH porque es la más mencionada,
pero afortunadamente como existe ahora dentro del control prenatal, se identifica a qué madre pueda tener riesgo de presentar un hijo RH positivo siendo RH negativo, la madre, en el fondo existe la inmunización anti-RH, entonces se pueden prevenir los cuadros de enfermedad hemolítica por grupo RH. Entonces lo que más se sigue viendo en la actualidad son aquellas anemias hemolíticas por grupo AB0 que se pueden presentar durante el periodo de recién nacido, pero estamos hablando siempre en el contexto de un paciente que además tiene otros elementos también que se han asociado, un paciente recién nacido que habitualmente está hospitalizado, porque el recién nacido se supone que se entrega a la madre, pero cuando no es posible hacerlo, habitualmente es un paciente que está en UCI y que puede entonces hacer un cuadro de ictericia importante y sea por una incompatibilidad de este tipo, ¿ya? Y lo otro es acá también el alotrasplante, que en el fondo el mismo concepto de aloinmunidad, que en el fondo es cuando el donante es un individuo de la misma especie, pero por ejemplo el donante de algún órgano, o como también ocurre con el trasplante hematopoyético, que claro, el donante es compatible, pero en el fondo eh, está recibiendo, digamos, precursores hematopoyéticos de un donante. Bien, ¿por qué se llama anticuerpos calientes a un tipo de estas anemia hemolítica? Es simplemente porque en el laboratorio la inducción de la reacción in vitro ocurre a 37 grados, que es la temperatura corporal, si no, no ocurre la formación de los complejos eh, antígeno-anticuerpos, ¿ya? Bueno, como les dije, pueden ser autoinmunes que habitualmente quedan en el área de las idiopáticas. En medicina todavía, eh, o sea, algunos cuadros van perdiendo el adjetivo de idiopática en la medida de que el avance de la ciencia nos permite identificar la causa, pero cuando todavía tenemos un cuadro en el cual no hemos podido identificar la etiología, en medicina siempre se va a utilizar el calificativo de idiopática, ¿ya? Y, por ejemplo, dentro de las autoinmunes que pueden presentarse, digamos, como síndromes hemolíticos, están todavía un gran grupo de patologías en los que no se sabe la causa. Y dentro de las que tienen un antecedente, como les decía yo, de conocido, que son pacientes que tienen una patología de base, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, que lo van a ver en el módulo de aparato locomotor, o que presentan, digamos, cuadros hematológicos, como los que vamos a ver en este módulo, que pueden ser una leucemia linfocítica crónica, que significa esta sigla, o algún linfoma, que entonces como anexo además pueden presentar un cuadro de anemia hemolítica de este tipo, o también se ha visto en algunos pacientes con algún tipo de medicamento, ya como el ejemplo más descrito es el de la metildopa, que es un antihipertensivo que todavía se utiliza, digamos, en los síndromes hipertensivos, más bien dicho, bueno, síndromes hipertensivos del embarazo, pero ya con la complicación de una eclampsia, ¿ya? Que también lo van a ver en la clínica de la mujer, ¿ya? Y vamos a ver ahora una imagen para que les quede un poquito más claro. Bien, dentro de los anticuerpos calientes y que son de causa aloinmune, está la reacción transfuncional hemolítica, que era la que les decía yo delante, que en el fondo es una reacción que ocurre a 37 grados, y la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ya? Y dentro de las inducidas por droga vamos a ver acá unos ejemplos, ¿ya? Donde ahí les voy a mostrar, básicamente son tres ejemplos que se describen como posibilidades de que una droga finalmente gatille un cuadro hemolítico de causa inmune. Acá están las tres drogas. Tenemos un ejemplo para la penicilina, uno para la quinidina, que es un antimalárico, y la metildopa, que le acabo de mencionar, que es un antihipertensivo. Acá, como una esfera verde, está ejemplificada la droga, la proteína del plasma con esta muesca en color amarillo, y bueno, y está el complemento. Entonces, en el caso de la penicilina, cuando la penicilina se le adjudica la responsabilidad, digamos, de un cuadro de este tipo hemolítico, es porque la penicilina más bien tiene afinidad o sea, se adhiere a la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Y
en realidad, entonces, los anticuerpos inducidos son contra la penicilina, pero como la penicilina está unida al glóbulo rojo, finalmente terminan provocando hemólisis o ruptura del glóbulo rojo. El otro mecanismo es en este caso, en que existe una proteína que se une a la quinidina, ¿ya? Y la transporta en el plasma, y es este complejo el que se adhiere a la membrana del glóbulo rojo, entonces se une el complemento y finalmente entonces ocurre la lisis del glóbulo rojo. Y esta, que podríamos decir que es una anemia hemolítica autoinmune propiamente tal, es porque la metildopa en el fondo comparte antigénicamente estructuras moleculares con la membrana del glóbulo rojo. Entonces, aunque los anticuerpos sean contra la metildopa, se unen a la metildopa por un lado, pero también a esta estructura antigénica que comparte con ella, y por eso entonces sería el mecanismo por el cual produciría hemólisis. ¿Ya? Eh, por anticuerpos fríos se denomina aquellos cuadros donde al hacer el estudio también de laboratorio, la unión antígeno-anticuerpo ocurre a 4 grados o menos, y por eso se le llama anticuerpos fríos, ¿ya? Y nuevamente nos vamos a encontrar con el grupo de las que no sabemos la causa, pero a nivel, digamos, de aquellas en que se ha podido identificar, están las infecciones, el linfoma, que ya lo mencionamos incluso para el ejemplo de una de anticuerpo caliente, y este cuadro que se los voy a, o sea, y este cuadro de hemoglobinuria paroxística fría, que es un cuadro que se describe así como, o sea, es un cuadro que cuando se describió la primera vez era, era un cuadro que se presentaba con hemoglobinuria, y dentro de la historia clínica se determinaba que este cuadro ocurría durante, de manera brusca, así como una crisis, ¿ya? Y que efectivamente estaba también el elemento, digamos, de la baja temperatura, ¿ya? Y por supuesto esto se reflejaba en un examen de orina completa donde había hemoglobinuria, por supuesto también asociada, estamos siempre pensando en un síndrome hemolítico, ¿ya? Dentro de las infecciones, no, acá retrocedo un poco porque voy a hablarles de la anemia hemolítica autoinmune propiamente tal, ¿ya? Que es donde efectivamente existe, digamos, un elemento de la membrana del glóbulo rojo que antigénicamente lo comparte con otro elemento para el cual se ha, digamos, eh, se ha inducido la formación de un anticuerpo, y que justamente la manera como nosotros podemos de alguna manera confirmar que lo que ocurre es una reacción de este tipo es con el test de PUMS o el de inmunoglobulina, que en este caso tendría que estar positivo, ¿ya? Cuando esto ocurre, como les decía, a 37 grados de temperatura, logramos que haya, digamos, esta unión o esta formación de complejos inmunes. Vamos a hablar de anticuerpos calientes y anticuerpos fríos cuando esta reacción a nivel de laboratorio ocurra a 4 grados o menos. ¿Ya? ¿Qué ejemplos hay o sea, qué se observa, digamos, o características de aquellas patologías que en el fondo ocurren a 37 grados? Es que lo que tienen en común es que el anticuerpo que actúa es de tipo IgG, ¿ya? Y este anticuerpo puede ser solo o con la unión del complemento, como lo mencionamos delante con la quinidina. Lo que se observa acá es que existen células del sistema retículo endotelial, ¿ya? Que tienen entonces un fragmento Fc para unirse a esa IgG, ¿ya? Este glóbulo rojo lo que le va sucediendo es que debido a esto va perdiendo pedacitos de membrana, entonces pierde esa forma bicóncava que normalmente tiene y va adquiriendo cada vez un tamaño menor, pero también va haciéndose esférico. Entonces se hace tanto susceptible para una lisis a nivel intravascular o a nivel del sistema retículo endotelial, porque igual es un glóbulo rojo anómalo, ¿ya? Por lo tanto, se dice que las anemias hemolíticas inmunes en el hemograma o en el frotis de sangre periférica podríamos también observar en la serie roja en el frotis esferocitos, ¿ya? Con la particularidad
de que a diferencia de la microesferocitosis hereditaria, es que ahí se ven los esferocitos más pequeñitos. En cambio, las que se observan en este tipo de anemia que es inmune son esferocitos un poquito más grandes, ¿ya? Pero pueden tampoco observarse nada, pero si se observan estos esferocitos también es un elemento a tener dentro de nuestro criterio diagnóstico, ¿ya? Bueno, obviamente este glóbulo rojo tiene una vida media menor y por lo tanto digamos, destruido a nivel del sistema retículo endotelial, pero como también pierde esta capacidad, digamos, o esta flexibilidad, digamos, a nivel intravascular, es que también podemos observar cierto grado de hemólisis de tipo intravascular, ¿ya? Pero en términos, digamos, como características que se hablan de este tipo de cuadros inmunes serían estas, ¿ya? IgG como anticuerpo, ¿ya? Y que existe, digamos, este cambio a la forma, digamos, esférica del glóbulo rojo con destrucción por el sistema retículo endotelial. En el caso de los anticuerpos calientes, es un cuadro que clínicamente lo podemos presentar en cualquier tipo de paciente, ¿ya? Depende del cuadro, si hay un cuadro de base o no, la gravedad, ¿ya? ¿Podría eventualmente presentarse solamente como un cuadro hemolítico sin tener el paciente ningún antecedente? Sí, podría ser, y por eso que es importante entonces ir anexando elementos como el test de Coombs, ¿ya? Y ustedes, bueno, cuando estemos en los próximos días, uno de los grupos de seminario son los púrpuras, ¿ya? Entonces, en esa oportunidad, yo, ahora para no quitarles, eh, no quitarles, digamos, el protagonismo al grupo que vaya a presentar eso, solamente adelantarles que existe un púrpura trombocitopénico inmune, ¿ya? Y que responde, digamos, al mismo concepto digamos, en este caso son anticuerpos contra las plaquetas, ¿ya? Pero hay pacientes que tienen asociada la anemia hemolítica autoinmune con el púrpura, ¿ya? Y en ese caso ustedes en la literatura lo van a encontrar como síndrome de Evans, es decir, son pacientes que presentan episodios de ruptura de glóbulos rojos y de plaquetas. Bueno, en el laboratorio, como yo les decía, lo importante, bueno, si lo vemos a nivel de la serie roja, lo que vamos a ver habitualmente es una anemia normocítica normocrómica, pero podemos también ver esferocitos, que si están presentes, entonces por lo menos podemos hacer un ticket, ¿ya? Y lo otro, el test de Kuhn positivo. Hasta ahí es el estudio que ustedes en realidad tendrían que llegar si es que se presentara este cuadro en un contexto digamos, de un paciente en el centro donde ustedes estén, pero como les digo, habitualmente van a ser pacientes que estando hospitalizados a lo mejor van a presentar este tipo de complicación y que tienen un antecedente de una enfermedad de base, ¿ya? Bueno, dentro del manejo general está obviamente, dependiendo de la causa, removerla, obviamente que si estamos administrando una transfusión, en algunos casos se detiene, ¿ya? Dependiendo del caso, pero lo que se utiliza en general para todos los cuadros inmunes, y que es un fármaco que ustedes también lo van a revisar en todos los integrados de sistemas, son el uso de corticoides, ¿ya? Y en este módulo lo vamos a mencionar muchas veces. Bueno, en general en los cuadros inmunes, y estos cuadros no están exentos de ello, se manejan muchas veces como primera línea con corticoides, y de ahí se va escalando a distintos tipos de corticoides por distintas vías, hasta finalmente llegar al uso, por ejemplo, de cosas como las inmunoglobulinas endovenosas, ¿ya? Que es una forma también como se manejan otros cuadros que también van a salir dentro de los seminarios, ¿ya? Bueno, obviamente son pacientes que a lo mejor van a requerir, si el descenso de la hemoglobina es muy importante y clínicamente impactante, la transfusión de glóbulos rojos. Como es un cuadro hemolítico, siempre es bienvenido el aumento de la dosis del ácido férrico, pero también podemos llegar a terapias que son claramente de especialidad, como es el uso de inmunosupresores, ¿ya? Estas drogas se utilizan tanto como inmunosupresores como en hematología se utilizan bastante como, por ejemplo, para la preparación de un trasplante hematopoyético, pero también se utilizan como inmunosupresores en los cuadros como los púrpuras que van a ver sus compañeros y estos casos de anemia de causa inmune. Y también los van a ver en algún manejo, por ejemplo, como el caso de la ciclosporina, que se utiliza mucho en aplasia medular y se utiliza
en los receptores de órganos, ¿ya? Que es una manera de evitar de que se rechace, hay un rechazo, digamos, al trasplante. Bueno, también el uso de anticuerpos monoclonales, que en este momento ya, eh, digamos, el siglo pasado, a fines del siglo pasado, estaban recién utilizando de manera muy experimental, pero ya a la fecha están incluso ya incluidos en las canastas GES de algunas patologías en nuestro país, así que se ha avanzado bastante en el uso de estas drogas, pero son uso de especialidad y como su nombre, acá yo los puse con el nombre, digamos, para que ustedes sepan contra qué proteínas de superficie de la célula actúan, porque obviamente ustedes los van a ver muchas veces mencionados con el nombre farmacéutico que puede ser rituximab, por ejemplo. Y bueno, eso y la esplenectomía, que es como ya lo más agresivo, también pudiese ser la forma de manejar este tipo de cuadros. Ya como les decía, la esplenectomía también la van a escuchar en más de una oportunidad, tanto en este módulo como probablemente en otros. En el caso de las características propias de las que se clasifican como anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, está que el anticuerpo es de tipo IgM, ¿ya? Y que pueden ser de tipo monoclonal o policlonal, es decir, pueden ser anticuerpos o inmunoglobulinas que están dirigidos a un solo tipo clon, por así decirlo, de células o de proteína de superficie, o a varios. Entonces, en ese caso se llaman policlonales, ¿ya? También puede ocurrir tanto dentro de los vasos como fuera del vaso, y aquí sí lo característico que se ha podido determinar es que existe un antígeno eritrocitario que se denomina como I, que sería el lugar como de elección donde se une esta IgM. La clínica, eh, en el fondo, también va a estar el antecedente de un paciente que a lo mejor presenta estos cuadros fluctuantes de cuadros hemolíticos, ¿ya? Y en el fondo, por lo tanto, ya sabemos que es un paciente que tiene un cuadro crónico, ya que se da de manera fluctuante, ¿ya? Desde el punto de vista clínico, también el paciente puede presentar estos signos donde se adquiere esa coloración cianótica o azulosa de partes muy expuestas, digamos, del cuerpo, como ocurre con la punta de la nariz o también a nivel de las orejas o a nivel de los dedos, tanto de manos o pies. Ya muchas veces se le denomina fenómeno de Raynaud. Ustedes en el módulo de aparato locomotor van a revisar tanto el fenómeno de Raynaud como la enfermedad de Raynaud, ¿ya? Que es un cuadro de tipo de patología del colágeno y que en el fondo tiene una fisiopatología de tipo autoinmune, ¿ya? Entonces, este paciente, claro, tiene el cuadro o los componentes, digamos, del síndrome hemolítico que se comparten con todos los cuadros que hemos hablado hasta ahora, pero tienen esta otra característica de presentar esta acrocianosis, ¿ya? Y en el laboratorio, nuevamente, la serie roja vamos a tener obviamente un descenso de la hemoglobina, por eso que hay anemia, y va a ser de tipo normocítica normocrómica a nivel de los índices de Winthrop, y no es tan frecuente que aparezcan los esferocitos, ¿ya? Nuevamente también desde CUMS. Nuevamente hasta aquí es donde también ustedes en el fondo pueden, digamos, avanzar, ¿ya? Bueno, acá como esto de los anticuerpos fríos, en realidad en la realidad sí se cumple, ¿ah? Porque muchas veces estos pacientes que tienen este tipo de anemia hemolítica autoinmune justamente presentan estos cuadros en relación a la baja temperatura, ¿ya? Eso no es menor, así que aunque les parezca a lo mejor chistoso, dentro del manejo está el que como el frío gatilla la hemólisis y por supuesto el abrigo. Bueno, también se utilizan algunas drogas inmunosupresoras o alquilantes, también se utilizan los anticuerpos monoclonales y, como les digo, también pudiese eventualmente, si el paciente se hace muy dependiente de las transfusiones, la esplenectomía. Ahora, el criterio dentro de las anemias hemolíticas de utilizar la esplenectomía como tratamiento es porque recuerden que el vaso en el fondo fiscaliza todos los glóbulos rojos anómalos o envejecidos, y en estos pacientes que se comienzan a ser tan dependientes de las transfusiones,
al menos la idea es que esos glóbulos rojos anómalos algo hacen, algo de transporte de gases cumplen, y por lo tanto el hecho de hacer una esplenectomía es por lo menos darle mayor espacio al paciente a que pueda en el fondo contar con un nivel de hemoglobina mayor, ¿ya? Entonces, eso es lo que explicaría un poco por qué una esplenectomía se indicaría en estos casos. Es simplemente para que un glóbulo rojo, que a lo mejor la vida media sería de 20 días o menos, si el vaso está presente, que al menos llegue a una vida media de 50, no muy óptima su función, pero en el fondo permite que entonces los pacientes se independicen un poco de este apoyo de transfusión. Parece que alguien levantó la mano, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya. Ahí ya terminamos todo el capítulo de lo inmune. Ya hablamos entonces de los cuadros que son autoinmunes e isoinmunes, y dentro de ellos hablamos de aquellos que son por anticuerpos fríos o calientes, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de cuadros que son adquiridos, ¿ya? Pero que el test de Cook nos dio negativo o no hay ningún elemento como para sospechar de que sean de esa etiología. Y es ahí entonces donde están los síndromes de fragmentación del glóbulo rojo, que les voy a explicar algunos ejemplos. La hemoglobinuria de la marcha, hay infecciones, agentes químicos y físicos, y también algunos que se pueden asociar a enfermedades crónicas, ¿ya? Eh, Podríamos decir es un tipo de anemia asociada a una enfermedad crónica, que en este caso lo más frecuente es que sea renal, pero también puede ser hepática, y ahí vamos a explicar por qué. ¿Se alcanza a ver? Como chiquitita la letra. Bueno, los síndromes de fragmentación del eritrocito en realidad pueden ser estas tres grupos, ¿ya? Por ejemplo, aquellos pacientes que son portadores, porque son cardiópatas, obviamente, y son portadores de válvulas protésicas, o en el fondo han debido realizar, por ejemplo, eh, una cirugía, por ejemplo, de un aneurisma, y entonces tienen parches o injertos, ¿ya? Eh, estas tres elementos son zonas donde puede ocurrir flujo turbulento. Entonces, estos pacientes en el fondo son susceptibles de que sufran una fragmentación mecánica, ¿ya? Y esta es la manera como se explica, y por eso se le da el concepto de hemólisis cardíaca, es decir, es un síndrome de fragmentación del eritrocito que en el fondo se adquiere secundario a estas causas, ¿ya? Y que no es inmune, ¿ya? También las propias malformaciones arteriovenosas, una de ellas, por ejemplo, era, como les mencioné recién, son, pues, por ejemplo, pueden ser los aneurismas, bueno, también son zonas de flujo turbulento, ¿ya? Y por ese motivo, entonces, también de manera mecánica puede causar esta ruptura. Y aquí está el gran capítulo de la anemia hemolítica microangiopática, que ustedes, bueno, ahora en el módulo van a tener la oportunidad también de ver la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, que probablemente el año pasado en patógenos de defensa se lo deben haber mencionado en algún momento. Y justamente todos estos cuadros tienen como elemento en común es que al glóbulo, en el frotis de sangre periférica, lo que se observa en las observaciones, digamos, del frotis, glóbulos rojos fragmentados, ¿ya? Y entonces eso inmediatamente tenemos un paciente que está con un descenso de la hemoglobina, ¿ya? Y que está al frotis presentando glóbulos rojos fragmentados. Los índices de Winthrop van a salir variables porque el tamaño que se va a identificar como promedio del glóbulo rojo va a depender de qué cantidad de glóbulos rojos estén en situación de fragmentación. Y dentro de estos ejemplos está el síndrome hemolítico urémico, que es un cuadro diarreico agudo, que puede estar acompañado, aparte de esta anemia hemolítica microangiopática, va a estar acompañado de falla renal y trombocitopenia, lo mismo que el púrpura trombocitopénico trombótico. Son cuadros muy semejantes, solo que por un tiempo se pensaba más que el CHU era más pediátrico y el PTT era más de adulto. Actualmente ya se ha podido identificar que en realidad tanto uno como el otro se pueden presentar en cualquier edad.
El elemento del PTT, que es el púrpura trombocitopénico trombótico, tiene además de la tiriada que acabo de mencionar para el síndrome hemolítico urémico, dos elementos más, que es el daño neurológico, ¿ya? Y el daño hepático, y por lo tanto por eso se habla de una penta en el caso del PTT, ¿ya? Y tampoco quiero adelantarme porque aquí hay un elemento que probablemente va a mencionar eh, alguno digamos, del seminario de enfermedad de von Willebrand, probablemente va a mencionar aquí un elemento que prefiero que lo mencionen ellos para yo poder, en el fondo, ahí recordarles de qué es el defecto que se observa en esta patología. En el caso del síndrome hemolítico urémico fue descrito originalmente secundario a la Escherichia coli enterohemorrágica, que hubo un brote en Estados Unidos debido a las hamburguesas del McDonald's, estaban contaminadas con la Escherichia coli enterohemorrágica y entonces hubo un brote de este cuadro diarreico y de ahí se ha podido después estudiar que no es la única causa, que en realidad existen muchas otras causas que también pueden presentarse clínicamente de la misma forma, pero que etiológicamente evidentemente son diferentes. La coagulación intravascular diseminada también la van a ver ustedes y la van a ver mencionada en todos los sistemas porque es una complicación de un cuadro previo, es decir, no es una enfermedad propiamente sí, no es que alguien vaya a llegar de la calle presentando, digamos, y vamos a llegar a este diagnóstico, ¿ya? Salvo dos situaciones que se las voy a adelantar de inmediato, que claro, si la persona fue mordido por una serpiente o a lo mejor por una araña del rincón, probablemente podríamos tener un paciente que llegue a la urgencia con esta complicación sin tener un antecedente mórbido conocido, ¿ya? Bueno, en general, dentro de las enfermedades malignas nos referimos al cáncer en general y que dentro del síndrome paraneoplásico muchas veces pueden presentar como complicación esta anemia hemolítica microangiopática. También lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de justamente las leucemias que pueden complicarse con esto y vasculitis, que en el fondo es lo que ocurre en el púrpura, tanto en el púrpura trombocitopénico trombótico como en el CHU, que en el fondo lo que ocurre es una vasculitis y por ello en el fondo también esto forma parte del cuadro. En la clínica de la mujer, dentro de los síndromes hipertensivos del embarazo, existe la preeclampsia, ya que afortunadamente, como todas las embarazadas, son controladas prenatal, a nivel prenatal obviamente, es controlado que vaya bien su embarazo, son detectadas precozmente a aquellas que van a presentar alguna complicación como un síndrome hipertensivo, ¿ya? Pero si lo llegaran a presentar, la complicación máxima, que es la eclampsia, cuando está asociada a vasculitis con coagulación intravascular diseminada, se le llama síndrome de HELP porque además hay un compromiso de enzimas hepáticas. Y lo otro es la reacción a trasplante, ¿ya? Que también pudiese eventualmente eh, complicarse, digamos, con una anemia de estas características, ¿ya? Hemolítica microangiopática. Ahora, ¿qué infecciones por sí solas podrían gatillar un cuadro hemolítico? ¿Ya? Bueno, tenemos varias vías. Ya dijimos cuando estuvimos describiendo el defecto metabólico primario, que es el déficit de la carboxilfosfatos deshidrogenasa, que uno de los gatillantes oxidativos eran las infecciones. Así que ahí tenemos una forma de cómo las infecciones pueden en el fondo estar asociadas a cuadros hemolíticos. Y esto es muy importante porque en el fondo dentro del síndrome hemolítico el síndrome hemolítico per se lleva fiebre, ¿ya? Es decir, que haya fiebre no siempre es sinónimo de infección. Entonces, cuando un paciente se presenta con su síndrome hemolítico, tiene fiebre, pero en ese momento todavía no tenemos elementos para poder determinar si la fiebre es solo por la hemólisis o justamente la hemólisis fue gatillada por una infección y por lo tanto debemos tratarla con antimicrobiano. Entonces, ante la duda, de manera digamos, como empírica, se puede iniciar tratamiento antimicrobiano y se suspende una vez que ya se haya aclarado si existe o no la infección, ¿ya? En el caso de las anemias hemolíticas microangiopáticas que también cursan en el contexto de cuadros infecciosos que causan, digamos, este tipo de hemólisis, bueno, ya hablamos de la Escherichia coli enterohemorrágica como el caso del síndrome hemolítico urémico, pero también se ha visto que el diplococo gram negativo, que es el meningococo,
y el neumococo pudiesen también estar asociadas a un cuadro tanto de síndrome hemolítico urémico y por lo tanto este tipo de anemia hemolítica microangiopática. También les hablé yo de la malaria, que es producida por un parásito, Falciparum, que puede ser Malariae o Vale, y, ay, se me olvidó el otro, bueno, son tres tipos de falciparum, ya que es un parásito que tiene, como les digo, esta afinidad por ingresar al glóbulo rojo y en el fondo utilizar su maquinaria metabólica y causar, digamos, una lisis. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo por distintas vías un cuadro infeccioso puede por sí mismo gatillar un cuadro hemolítico de distinta índole, ¿ya? Y el último que les voy a nombrar, y es porque también no solo lo van a ver en la literatura, sino que también se los van a mencionar dentro de otros integrados y a lo mejor también dentro de una lista de causas, entonces para que en el fondo sepan de qué se trata. Acá hay una característica muy importante porque se trata de una anemia hemolítica que es adquirida, pero sí se debe a una causa genética, porque habitualmente cuando nosotros hablamos de patologías genéticas, inmediatamente sabemos que es porque son heredadas también. Pero acá lo particular es que el defecto genético ocurre de manera adquirida, ¿ya? Y por lo tanto es un tipo especial de patología que en el fondo es genética pero adquirida, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, dentro hay un clon de células hematopoyéticas, ¿ya? Eh, de células hematopoyéticas que son células madre, en el fondo, sufren, digamos, una mutación que a la larga lleva a que haya un defecto en la membrana del glóbulo rojo que también le haga perder estabilidad, ¿ya? Y por ese motivo hacerse susceptible a la ruptura, y por eso que clínicamente un paciente con este desorden pudiese presentarse clínicamente como un síndrome hemolítico o como una anemia hemolítica crónica. Pero ustedes también lo van a ver en el contexto de las aplasias medulares o hipoplasias medulares, porque en el fondo también se asocia este defecto a una presentación clínica de este tipo. Y también cuando veamos trombosis, van a ver que hay pacientes que dentro de los cuadros que en el fondo eh, eh, que conlleva que la persona presente un cuadro de trombofilia, está también asociada a este mismo desorden. Entonces, un paciente con este defecto podría presentar cualquiera de estas tres formas de presentación clínica, más de una o una sola, ¿ya? Ahora, existe un test que es un test como bastante también cualitativo, donde hay una reacción bioquímica, es un test de acidificación, que permite en el fondo, al adicionar los glóbulos rojos del paciente con este reactivo, se obtiene una coloración que es indicativa de que probablemente lo que tiene este paciente es este desorden clonal. Pero obviamente una manera de certificar el diagnóstico es justamente determinar si estas dos proteínas de superficie de membrana, la CD55 y la CD59, no están expresadas, es compatible entonces con el desorden clonal que adquieren estas células hematopoyéticas que dejan de expresar estas dos proteínas. Entonces es una manera más bien como de certificar el diagnóstico, y eso se hace a través de una técnica que es la citometría de flujo, ¿ya? Acá está un ejemplo, acá tenemos la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Esta es una proteína como ancla, ¿ya? Que permite la unión de estas dos proteínas de superficie, CD55 y CD59. Mm, y, ay, y justamente el defecto está en esta proteína, la proteína ancla. Es decir, esta proteína sufre, digamos, una mutación que hace que solamente en un clon, y este clon en el fondo produce solamente proteínas anómalas, y en el fondo esto evita de que se pueda en el fondo asentar estas dos proteínas de superficie a la membrana. Y estas dos proteínas de superficie tienen una función importante en lo que es la estabilidad de la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, al no poder posicionarse correctamente debido a la anomalía en la proteína ancla, es que hacen que el glóbulo rojo sea susceptible a la lisis, y por eso que clínicamente puede presentarse como un cuadro
de anemia hemolítica o como un síndrome hemolítico, ¿ya? Pero como les digo, ese cuadro se lo explico porque probablemente el HPN, que es la hemoglobinuria parasítica nocturna, la van a ver en el fondo en muchos otros cuadros o muchos otros sistemas, quiero decir, y en el fondo como complicación de otras cosas. De hecho, dentro de este mismo módulo la vamos a volver a mencionar, pero para que ustedes ya sepan de qué se trata, ¿ya? Eh, bueno, lo mismo que les dije delante, estos cuadros, en el fondo, tener muy claro, básicamente, que en el fondo comparten los elementos, los componentes del síndrome hemolético y que en el contexto de cuadros adquiridos es importante quizás tener una primera visión u orientación en el estudio de saber si son de etiología inmune o no, y en eso nos puede ayudar el test de Coombs y también eventualmente si es que aparecen los esferocitos en el próximo de sangre periférica y poder entonces en el fondo estudiar o derivar este paciente de una manera más adecuada, ¿ya? Aquí estaríamos terminando lo de anemias hemolíticas de la mañana y solamente me queda el caso clínico integrado, que es muy cortito, y yo creo que estaríamos terminando, si ahora descansamos hasta, no sé, 20 para las 1, yo creo que estaríamos terminando 1:15. O si prefieren seguimos, estaríamos terminando a la 1. No sé qué prefieren. Principio de la mañana, dentro de las asignaturas transversales que es ideal que vayan integradas en los módulos, está la bioética, ¿ya? Entonces, básicamente es en ese sentido que este se trata de un caso clínico integrado, ¿ya? Y vamos a comenzar hablando del caso clínico, porque para que en el fondo después se vaya develando el diagnóstico, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos analizar el cuadro clínico, que obviamente es un tema de interés, digamos, en la serie roja y en este módulo, pero que tiene algunos elementos importantes de contar respecto a lo ético y también en lo que está relacionado con la tarea que les voy a dar eh, al finalizar esta actividad. En lo específico, bueno, es un caso pediátrico que también es un cuadro clínico hematológico para que también vean desde el punto de vista pediátrico cómo se pueden comportar. También el estudio básico solamente, no lo de especialidad. Y como les decía, al final de la mañana explicarle, digamos, de qué se trata esto de poder ejercitar algo que entiendo que en primer año, en Introducción a la Clínica Médica 1, al hacer los role-playing de cómo establecer una entrevista con los pacientes, estaba aquella que estaba relacionada con entregar una noticia importante o una mala noticia. Y probablemente lo vieron como una manera de role-playing, a lo mejor fue evaluado en un ECOE, pero en una etapa de la formación en la que ustedes todavía no conocían mucho lo que es la medicina y ahora que los van ya a partir, digamos, de esta etapa de la formación de ustedes, sí ya han adquirido, han integrado una serie de herramientas o elementos que les van a permitir ejercer después como médico, que les permiten en el fondo enriquecer esta forma de entregar una mala noticia comparada con la que hayan podido hacer durante primer año, ¿ya? Bueno, el caso clínico es de un niño de Gustavo, él es 7 años en este momento, por eso es un escolar. Ustedes van a ver que en la clínica del niño en los grupos, digamos, o las etapas, digamos, de la pediatría están determinadas por edad, obviamente, y a los 7 años se trata de un escolar y aquí el motivo de consulta es epistaxis y equimosis, que también son dos elementos que dentro de los seminarios van a aparecer bastante, ¿ya? ¿Saben a qué me refiero con epistaxis y con equimosis? Sí, profe. ¿Me podrías dar como una definición muy simple? Bueno, epistaxia es como el sangrado nasal y ¿Ya? la De mucosa nasal. y como los hematomas, los Y equimosis.
A ver, en el fondo, cuando hablamos de epistaxis y equimosis, en general estamos hablando de hemorragias mucocutáneas, ¿ya? Como el caso de la epistaxis es mucosa nasal y en las equimosis habitualmente es una lesión plana que se observa tanto en piel, también se puede, porque ahí es, digamos, es visible, pero habitualmente es plana y es como el vulgar moretón, ¿ya? Que tiene importancia cuando hablamos de la hemostasia, que es algo que ustedes vieron en fisiología, ¿ya? Cuando nos estamos refiriendo a que probablemente qué tipo de hemostasia es la que, entre comillas, está comprometida, ¿ya? Entonces esto corresponde a hemorragia mucocutánea, donde habitualmente podríamos decir de manera muy académica, porque la realidad no es que se comporte así el sistema de la hemostasia, sino que hemos académicamente dividido en hemostasia primaria y secundaria y habitualmente entonces asociamos este tipo de lesiones a cuadros, digamos, de la hemostasia, que específicamente lo que está comprometido es la hemostasia primaria y entonces es ahí como ya en los próximos días vamos a estar hablando de patologías propias de las plaquetas o del factor de von Willebrand, etcétera, ¿ya? Desde el punto de vista clínico, como ustedes ya saben hacer una anamnesis, ¿qué más les gustaría saber de este paciente? ¿Desde hace cuánto tiempo presenta estos síntomas? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Si tiene algún otro síntoma asociado. ¿Correcto, Emilia? O sea, en el fondo, si bien es el motivo de consulta, igual habría que indagar si es que el paciente, por ejemplo, si llegase a presentar dolor, todo lo que corresponde como a las características del dolor, y después como en la anamnesis remota sería ver como los datos más clínicos del paciente, o sea, si tiene alguna comorbilidad, antecedentes familiares, como todo ese tipo de cosas, ver si, por ejemplo, como es escolar, también hay que adecuar como la cita médica a si cumple con los parámetros a su edad, por ejemplo, los temas nutricionales, habría como que integrar todo. Ya. Emilia, la parte del dolor no te entendí mucho. Ah, es que, por ejemplo, nosotros en la anamnesis próxima Ujú. generalmente se caracteriza por si el paciente como presenta dolor. Entonces ahí nosotros tenemos una sigla que se llama Alicia, entonces hay que ver como la aparición, la localización, si hay síntomas asociados, la irradiación. Sí, eh, no, muy correcto, muy bien. Solamente que, ¿por qué hablas de dolor? Ah, no, y elige que si bien es que el motivo de consulta se puede separar de eso. Entonces, si el paciente además me refiere que tiene dolor, tendría Ah, que... ok, ya, 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 listo. Ahí, entonces, ahora vamos a ver algunas cosas. El nombre completo es un caso real, así que no me lo guardo, solamente les digo Gustavo, ¿ya? Pero es importante el nombre completo porque lo que yo les decía antes, muchas veces uno con los apellidos también se orienta bastante en patologías que son propias, digamos, de algún grupo, digamos, de localización geográfica o de etnia, etcétera. Entonces, siempre es importante los dos apellidos, ¿ya? Y bueno, y también de alguna manera uno sutilmente certificar que evidentemente haya consanguinidad, porque también podemos encontrar hijos que no son, digamos, no son consanguíneos con los papás. Ya, lo otro, la edad, que ya como les dijimos, era 7 años, entonces este chico, este cuadro, esto fue el 2005, así que si le restan 7 años a 2005, era su fecha de nacimiento, 98. Había nacido en la tercera región y a los 3 años en realidad habían pasado a tener esto de que las epistaxis y las equimosis, ¿ya? Pero dentro de lo personal, lo perinatal, incremento ponderal, alimentación, todo eso estaba como cubierto, ¿ya? También rendía bien en el colegio y, y en el fondo la única cuadro que había meritado consultar a urgencia había sido un síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? Y dentro de los antecedentes de sus familiares estaban el antecedente de que, digamos, la mamá era hipertensa, el abuelo, parece que uno de los dos abuelos era hipertenso y diabético,
pero no más que ese tipo de antecedentes, ¿ya? Ya, solamente con estos antecedentes, como este paciente había partido 3 años antes, eh, yo le solicité a la señora que me trajera todo lo que tenía desde ese momento a la fecha en cuanto solamente el informe de hemograma. Me trajera todos los informes de hemograma desde esa fecha a la actual, que en ese momento le estábamos tomando uno, ¿ya? Eh, Al tiro aclaro, la historia real de esto es que la mamá toma contacto conmigo, ya me habla del caso. eh, el niño yo nunca lo conocí directamente, solamente la mamá me habla del caso y ella me envía lo que les voy a mostrar ahora. O sea, no es que ella me haya enviado esto exactamente, sino que me envía todos los exámenes y yo ¿cómo se llama? Los agrupé, voy a bajar un poquito esto, los ordené en esta tabla, ¿ya? Que dentro de la medicina interna y la pediatría se usa como bastante de que cuando son pacientes que están con una historia larga o pacientes que están hospitalizados muchos días, muchas veces uno quiere ver cómo va evolucionando al tratamiento, por ejemplo, la respuesta en algunos exámenes de laboratorio. Entonces lo que yo quise acá fue poner todos los hemogramas que ella me trajo, las fechas, y acá simplemente ver que había en la serie roja, la serie blanca y plaquetas, ¿ya? Y en la serie roja me enfoqué en solamente el hematocrito, la concentración de hemoglobina y el volumen corpuscular medio, nada más. Y en la serie blanca, el recuento de blancos totales, el recuento absoluto de neutrófilos, el recuento absoluto de monocitos, el recuento absoluto de linfocitos y luego el recuento de plaquetas. Y esto como estaba, también lo agregué, que es la velocidad de eritrosedimentación horaria, que también lo vimos el año pasado. Entonces ahora me voy para allá para arriba. Entonces, acá, claro, en general, después de la batalla, les cuento, este chiquito, por estas epistaxis y estas equimosis que eran recurrentes, había llegado a la región metropolitana, donde había comenzado a ser estudiado por un centro especializado, digamos, de atención, y, eh, y por mucho tiempo se le catalogó como solamente un problema a nivel de las plaquetas, porque si ustedes ven, es lo que claramente sabemos que menos de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico ya es trombocitopenia. Entonces ustedes podrán ver acá que este paciente tenía una trombocitopenia severa, ¿ya? Estos 140, por ejemplo, de acá fueron después de una transfusión de plaquetas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, como que durante todo ese tiempo, desde el año 2003 al año 2006, si había algo que no se podía obviar, era que realmente tenía una trombocitopenia grave, ¿ya? Si ustedes se fijan, llegó a niveles de 7, 6.000, ¿ya? Pero como yo pude tener al traspasar los datos a esta tabla, me pude dar cuenta que en realidad desde un principio ya había compromiso de la serie roja y de la serie blanca. Si ustedes se fijan, este es el recuento total de blanco, ya había 4.100, en algunos momentos estuvo normal, 8.500, 7.000, ¿ya? Pero ahí están 3.000, por ejemplo, 3.009, 3.500, hasta llegar a la fecha que estoy hablando, que yo conocí estos exámenes, 2.900, o sea, al momento en que yo conozco estos datos, el hemograma que yo le había hecho tenía 7.000 plaquetas y 2.900 blancos. Y por lo tanto también había neutropenia en algunos momentos, ¿ya? Y había monocitopenia también en algunos momentos, que no era tan importante, sino que lo importante era la neutropenia. Tampoco era muy importante la linfopenia, pero sí la neutropenia. Entonces ya teníamos trombocitopenia, neutropenia, y al mirar el hematocrito, si bien es cierto, el primer hematocrito uno pudiese decir, ya está ahí, la hemoglobina está ahí, igual era un niño de 3 años, pero si ustedes se fijan, siempre mantuvo niveles de hemoglobina no más que eso. Incluso acá tiene 9, 10, 11, y ahora ya, francamente, 7 y 6,3. O sea, al momento en que yo lo conozco, este paciente tenía las 3 series comprometidas.
no solamente la serie de plaquetas, que era lo que más había llamado la atención en en el estudio previo, ¿ya? No, no sé qué dice. Ahí. Bueno, igual se le hizo un estudio básico de coagulación, que también lo van a revisar con la profe Katy, pero ustedes me imagino que saben que existe dentro de los programas de rutina de la coagulación, que en el fondo para evaluar la vía extrínseca y intrínseca, cómo se clasifica académicamente solamente, está el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de protrombina, ¿ya? Y esos dos, en el fondo, estaban normales, ¿ya? Y solamente el tiempo de sangría estaba prolongado. Ustedes podrían decirme, a partir de que desde el punto de vista de la hemostasia, lo que estaba comprometido era solo el recuento de plaquetas, porque el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado estaban normales. Por lo tanto, solamente había compromiso de plaquetas, solamente había compromiso de la hemostasia primaria. Entonces, ¿eso les hace sentido a que haya tenido un tiempo de sangría prolongado? ¿Saben en qué consiste el tiempo de sangría? Por lo que recuerdo, al menos de ese mío y de un poco el año pasado, era como el tiempo en que se demoraba en formar el tapón plaquetario. Entonces, si ya había obviamente una deficiencia en las plaquetas, iba a tardar más tiempo en poder como formarlo. Claro, muy bien. Entonces, en el fondo era quiero decir con esto, que si yo tengo un paciente con trombocitopenia evidente, no tengo para qué hacerle el tiempo de sangría, que es obvio que va a salir prolongado, ¿ya? Uno, el tiempo de sangría lo solicita cuando el paciente, a pesar de tener un recuento de plaquetas normales, presenta estos cuadros de hemorragia mucocutánea. Entonces ahí, obviamente que el tiempo de sangría es algo que lo podemos identificar porque es una manera como un screening, una manera muy burda, pero muy útil de poder identificar si lo que puede estar afectado son las plaquetas, ¿ya? Y en este caso cualitativamente, porque el recuento está normal, ¿ya? O está afectado otro elemento de la hemostasia que puede ser a nivel del endotelio vascular o la fragilidad capilar que también se le denomina por ahí. Entonces, el tiempo de sangría en el fondo tiene cabida cuando el paciente tiene una hemorragia mucocutánea, pero un recuento de plaquetas normales, porque ahí sí que nos da más información. En este caso no era necesario. Ya, para ir rápido, en general, lo que podemos ahora concluir con lo que yo les acabo de decir es que están las tres series comprometidas. Y cuando las tres series en el informe de un hemograma están comprometidas, es decir, están disminuidas específicamente, uno habla de pancitopenia, ¿ya? Entonces, pancitopenia es lo que observamos en sangre periférica y es que las tres series pueden estar disminuidas. Si solamente están disminuidas dos, hablamos de bicitopenia, ¿ya? Y si es una, vamos a hablar indistintamente de anemia, leucopenia, trombocitopenia. Pero si hay dos, bicitopenia. Y si están las tres, pancitopenia. Y es algo que se observa solo en sangre periférica, ¿ya? Es ahí donde existe el concepto de pancitopenia. Entonces, cuando uno a un paciente con estas características tiene que comenzar a estudiarlo, en el fondo tiene que un poco recurrir cuál es la fisiopatología, por qué un paciente puede tener un compromiso simultáneo de las tres series. Y es ahí donde entonces nosotros podemos plantear que es porque la función medular está disminuida, es decir, globalmente disminuida porque efectivamente están comprometidas las tres series, o porque a nivel periférico hay una destrucción, ¿ya? Y no solamente de una serie, sino que en este caso una destrucción de las tres series hematopoyéticas. Entonces, vámonos a las causas de pancitopenia. ¿Qué causas responden a que la función medular esté disminuida? Bueno, la aplasia medular, ¿ya? Que digamos es un tipo de anemia grave y severa que puede ser primaria o secundaria, ¿ya? Las leucemias, ya que lo vamos a ver también dentro del módulo, donde en el fondo en las leucemias la función medular
está alterada y solamente está abocada a producir células anómalas, que son los llamados blastos, pero las series hematológicas normales se ven en el fondo comprometidas y por eso que un paciente con leucemia pudiese eventualmente presentar las 3 series o al menos 2 series comprometidas. Esta sigla significa síndrome mielodisplásico, que corresponde a una alteración también de la mielopoiesis, donde muchas veces son cuadros que se mantienen crónicamente como un cuadro de anemia refractaria, que se le llama aquella anemia que no responde a nada, y que luego después evolucionan a leucemia de la línea mieloide, ¿ya? Eso se lo explico, no es algo que ustedes tengan que dominar, pero es para explicarles a qué se le llama síndrome mielodisplásico. Mieloma corresponde a una patología que está dentro de los seminarios, así que ahí la vamos a ver puntualmente, ¿ya? Lo otro es que haya cánceres, ¿ya? Otros cánceres o tumores sólidos que secundariamente estén infiltrando la médula y por eso la médula no puede cumplir su función hematopoyética. La anemia megaloblástica, que es un tipo de anemia carencial, ya por déficit puede ser de vitamina B12 o ácido fólico, es un tipo de anemia que también eventualmente pudiese cursar al compromiso de las otras series, ¿ya? Acá está nuevamente la hemoglobina parasítica nocturna que les acabo de mencionar, donde yo les decía que otra manera de manifestarse clínicamente era en la forma de una aplasia medular. La mielofibrosis, que es aquel cuadro en el cual la médula está reemplazada por tejido fibroso y está sin tejido hematopoyético. Y el síndrome hemofagocítico, que también ustedes lo van a ver en la literatura como histiocytosis de Langerhans, que es un tipo de síndrome hemofagocítico, que también es un cuadro de especialidad, pero que se puede presentar en la pediatría de muy mal pronóstico y que en el fondo también observamos una médula, al momento de hacer el mielograma, observamos una médula más bien vacía o hipoplásica, ¿ya? Entonces, todas estas formas responden a una alteración de la función medular, la que estaría disminuida. Y cuando la destrucción periférica está aumentada, ocurre cuando un paciente tiene una esplenomegalia importante, que puede ser una esplenomegalia gigante también, donde efectivamente puede, aparte de secuestrar los elementos figurados, entonces subsecuentemente ocurrir su ruptura, ¿ya? En este paciente, los mielogramas iniciales que se le habían hecho, solamente se veía comprometida la serie de plaquetas y por eso por mucho tiempo mantuvo el diagnóstico de trombocitopenia idiopática, es decir, no sabemos la causa, ¿ya? Luego también se planteó lo del síndrome mielodisplásico, seguramente porque ahí fueron fijando de que la serie de roja también estaba comprometiéndose, ¿ya? Pero en el mielograma que se le realiza al momento en que este paciente, como yo les decía, el 2005, él estaba eh, con estos niveles digamos, de hemoglobina, 6,3, estaba con 2.900 blancos y 7.000 plaquetas, es decir, estaba con una pancitopenia importante y con esta neutropenia iba a tener claramente, si ya no tenía en ese momento, un cuadro infeccioso. Por lo tanto, ese paciente debía trasladarse rápidamente al centro que lo estaba viendo en la región metropolitana, pero este paciente entonces tuvo que viajar en avión y efectivamente viajó con fiebre, ¿ya? Viajó con fiebre porque efectivamente era una complicación bastante predecible y entonces llegó con lo que se denomina neutropenia febril a este centro. Bueno, y en este centro, una vez que lo hospitalizan, finalmente se logra hacer un nuevo mielograma y este mielograma obviamente era compatible eh, con una médula vacía y en el fondo concluyente con aplasia medular. Esta imagen que está acá es la imagen que probablemente vieron cuando lo catalogaron de trombocitopenia idiopática, donde esta célula gigante que ustedes ven acá es un megacardioblasto, ya que es la célula más grande combinada a la serie de plaquetas que ustedes pueden encontrar en la médula ósea. Donde se observan es una célula gigante donde la división del material nuclear ocurre a nivel en el citoplasma y que cuando esta replicación del material nuclear
cumple el número, digamos, máximo de divisiones. Es ahí cuando ocurre entonces la segmentación de este megacariocito, y en el fondo se obtienen, digamos, las plaquetas, ¿ya? O trombocitos, que son las que son vertidas a la circulación, ¿ya? Y probablemente lo que se observó en la oportunidad con este paciente es que en el fondo tenía este aspecto donde se veía una médula, en el fondo, que no estaba, digamos, que estaba funcionando, ¿ya? Y que estaba en el fondo produciendo serie, digamos, plaquetaria. Por lo tanto, difícilmente con esta imagen en ese momento se podría haber planteado o una hipoplasia o una aplasia medular, que es lo que se encontró después. Esto que les estoy mostrando acá no es citología, no es mielograma, sino que es una biopsia de médula ósea, donde ustedes ven que está reemplazado la médula por tejido fibrótico. Esto corresponde a anatomía patológica, es decir, es una biopsia, ¿ya? No es lo que uno observa en la extensión de un frotis de médula. Y esto obviamente se hace con condiciones específicas, digamos, de, de muestras de anatomía patológica, que en este caso es trefina, ¿ya? Bien, entonces, dentro de las causas de anemia aplástica, es importante que conozcamos que existen también secundarias y primarias, y desde ya les digo que lo más frecuente que van a encontrar obviamente son las secundarias, ¿ya? Porque muchas de ellas incluso ustedes las pueden deducir, ¿ya? Pero existen las primarias, que son aquellas genéticas, como ocurre con la anemia congénita de Fanconi, ¿ya? Que es un tipo de anemia que tiene ya está identificado, digamos, los genes que están afectados. Son 5 genes los que pueden estar afectados, y que son genes que le dan estabilidad al material nuclear del glóbulo rojo. Y por lo tanto, la primera forma en que estos pacientes que finalmente tenían este tipo de anemia, que es una anemia crónica y que no tiene, digamos, un tratamiento todavía efectivo y curativo, eh, la única manera que había para identificarlas era, aparte del fenotipo que se los voy a describir, un test que se llamaba de fragilidad cromosómica, ¿ya? Entonces, en el fondo, se hacía el mismo estudio a partir de linfocitos del paciente. Se hace un estudio como de cromosómico, ¿ya? Como el cariograma, y en estos estudios se identificaba que había una fragilidad de los cromosomas, o sea, no, costaba lograr esta imagen de la metafase, donde se ve todo el material genético organizado en la forma de los pares de cromosomas, ¿ya? Pero actualmente ya están identificados los genes. Entonces un paciente chileno en el cual uno pudiese plantear este diagnóstico y hacerse la fragilidad cromosómica y sale positiva, también es posible mandar su muestra para que se identifique el defecto genético puntual de ese paciente, ¿ya? Eso es como un dato de la causa para que sepan que existen entonces anemias que son primarias. La anemia de Fanconi tiene la característica de que cuando tiene su presentación clínica completa, el paciente desde el punto de vista incluso fenotípico tiene ciertas características. Primero, es un niño de talla muy baja, ¿ya? Es un niño que tiene una facie muy parecida, con rasgos como pajarito, ¿ya? Y puede tener algunas alteraciones de la forma ósea a nivel de extremidades, pero también se puede acompañar de compromiso del sistema digestivo, de cardiopatía y del sistema urinario, ¿ya? Pero también tenemos el otro extremo de aquel paciente que no presenta ninguna de las alteraciones que le acabo de mencionar y solo la anemia, ¿ya? Por lo tanto, es bastante amplio el espectro, y por lo tanto en el espectro de mayor presentación clínica completa, obviamente es más fácil llegar al diagnóstico, sobre todo si existe el antecedente familiar. Pero en el otro extremo, que es un paciente que no presenta ninguna de estas características, sino que dentro del estudio que se le está haciendo de o aplasia medular o de anemia crónica refractaria, uno puede llegar entonces a este diagnóstico, siempre obviamente un paciente que ya está a nivel del especialista.
¿ya? En cambio, la secundaria es aquello mucho más frecuente, donde habitualmente el antecedente de la causa va a ser conocido. Por ejemplo, el estar, al haber estado expuesto a radiación ionizante, como ocurrió, por ejemplo, tanto en el accidente de Chernobyl como en el lanzamiento de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Ahí claramente, sí o sí, cualquier individuo que haya tenido contacto, efectivamente, no solamente algunos perecieron de inmediato, sino que aquellos que sobrevivieron fueron desarrollando en el tiempo patologías como leucemia, dentro de esas también la aplasia medular, ¿ya? Entonces ahí un accidente súper categórico y evidente. Pero también existen algunos antecedentes laborales de estar en contacto con algunos elementos, digamos, como son el benceno, los órganos fosforados, el DDT también, algunos pesticidas, etcétera, que también son elementos de contacto que pudiesen estar ya presentes en la anamnesis, ¿ya? Y por lo tanto, guiar mucho más el diagnóstico. De pasada les digo que, por ejemplo, la droga, el éxtasis, se ha visto asociado como un ejemplo de presentarse como complicación la aplasia medular por estar en contacto con esta droga. Otras drogas que existen son aquellas drogas porque esto es a todo individuo que tenga exposición a esto, claramente va a ser como probable, altamente probable que presenten, digamos, una complicación como una aplasia medular. Pero en este caso de acá, estas drogas que están acá corresponden a drogas que forman parte de un tratamiento indicado, ya sea para una leucemia o para un trastorno linfoproliferativo o mieloproliferativo. Entonces, también por otro lado, sabemos que secundariamente todo paciente sometido a tratamiento antineoplásico, sabemos que va a ser una aplasia medular, pero eso es porque está en tratamiento y por lo tanto uno prevé que el paciente en el fondo no presente las complicaciones que presentan los pacientes que están en tratamiento antineoplásico, como lo vamos a ver la próxima semana. Y lo otro es que existen algunas drogas que también son medicamentos indicados, pero que no es que en todos los individuos vayan a desencadenar una aplasia medular, sino que es una respuesta idiosincrática que se llama, que en el fondo es que en algunos individuos puede de que el contacto con esta droga desencadene una aplasia medular, que era lo que yo les decía antes, que por ejemplo el cloranfenicol, ya la dipirona, por ejemplo, son drogas que en Estados Unidos en algún momento se presentaron casos de aplasia medular y que eventualmente se hizo la recomendación a través de la OMS de que se dejaran de utilizar, pero resulta que no significa que todas las poblaciones a nivel mundial vayan a responder de la misma manera, ¿ya? De hecho, aquí en Chile sí se han identificado casos de a lo mejor aplasias medulares secundarias a este tipo de drogas, no son casos frecuentes, son casos puntuales y que en el fondo es importante tener el antecedente de que se describen, ¿ya? Como les digo, drogas como los tratamientos antineoplásicos, pero también están las drogas antitiroideas, algunos anticonvulsivantes que cuando los pacientes están con ese tratamiento en forma crónica, son pacientes que se controlan cada 6 meses con un hemograma para justamente ir previniendo que el paciente presente, por ejemplo, una complicación como una aplasia medular. Y el otro gran elemento que también hay que tener presente son los virus, ¿ya? Y dentro de estos virus están los virus hepatitis, ¿ya? Y especialmente, aunque también puede ser por la hepatitis A y hepatitis B, que en nuestro país la más frecuente, por supuesto, es la hepatitis A, que es la de transmisión fecal oral, pero también se puede presentar en estos otros tipos de hepatitis, que es la no A, la no B y la no C. Ahora llegan hasta la G, la clasificación de las hepatitis virales. En general son cuadros que pueden eventualmente cursar con una aplasia medular y no necesariamente en el momento en que se está cursando la hepatitis. Hay muchos pacientes que comienzan a presentar esta aplasia medular y el antecedente es que hace 6 meses o hace un año presentaron un cuadro de hepatitis viral que cursó, se resolvió, pero resulta que meses después el paciente comienza a presentar esta complicación de que las series hematológicas comienzan a disminuir,
¿ya? Este que está acá es el virus Epstein-Barr, que lo vamos a ver también en una clase especial. También es un virus que va a estar muy nombrado no solamente en este módulo, sino que también en algún otro módulo, pero que también tiene la característica de que en algunos casos el paciente pueda cursar con una aplasia medular. Lo mismo con el parvovirus B19 que les mencioné anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, en un paciente que debuta con una aplasia medular, existe un protocolo y dentro del protocolo de estudio se tienen que descartar todas estas cosas, ya sea a través de la anamnesis como a través de estudio de laboratorio, ¿ya? Bueno, en este chico, en realidad, para no alargarles la historia, en general no había recibido drogas que estuviesen asociadas con aplasia medular, ¿ya? Porque los corticoides más bien responden con una desmarginación de la serie blanca que está adherida a los vasos. Pocas veces ha estado asociado digamos, a una disminución de la función medular. Bueno, en este caso, a este paciente, también para hacer corta la historia, se le trató con el primer protocolo de quimioterapia, ¿ya? Y este paciente tuvo una respuesta no satisfactoria y por lo tanto se buscó dentro de su familia si había un trasplante, o sea, si había un donante compatible para hacerle un trasplante hematopoyético. El papá, generalmente la compatibilidad más adecuada se logra con los hermanos, ¿ya? Y, y justamente su hermanito de 3 años no era compatible, ¿ya? Y, y entonces la familia, este caso clínico tuvo hartos ribetes éticos que son dignos de discutir, pero lo que les voy a mencionar es que la familia prácticamente tuvo que hacer una teletón o 2 teletones para conseguirse un donante compatible, no emparentado, porque ya no había posibilidades con su hermano. Entonces existen bancos a nivel internacional de células hematopoyéticas que pueden en el fondo adquirirse, ¿ya? Pero adquirirse significa comprarlos y evidentemente que eso es muy caro. El programa GES desde el 2007 en adelante en realidad comenzó a cubrir dentro de la canasta algunos cánceres hematológicos, pero no la aplasia medular, ¿ya? Y por lo tanto tampoco había apoyo, digamos, por la canasta del GES. Entonces, básicamente, esta familia tuvo que reunir dinero de otra forma y finalmente se hace el trasplante hematopoyético y el paciente rechaza el trasplante y estaba en espera de hacerse el segundo trasplante y el paciente, más o menos cuando tenía 9 o 10 años, falleció, ¿ya? Bueno, la tarea que quiero que hagan es, yo les voy a enviar ahora la guía, pero se las quiero explicar igualmente, es concentrarme solamente en el elemento de la entrega de la mala noticia de cuando el paciente se le hace el diagnóstico de aplasia medular. Entonces, en el fondo, la idea es que ustedes simulen ser el médico general, ¿ya? Que recibió la noticia de que el paciente lo más probable es que tenga una aplasia medular y que lo tiene que derivar, ¿ya? Entonces es el primer informante oficial y profesional que le puede dar esta noticia de que tiene una aplasia medular y es una noticia que se la tiene que dar a Gustavo, que tiene 8 años, y a los padres, ¿ya? Entonces, basándonos en un artículo que está en el aula, hay un artículo de entrega de mala noticia que presenta 2 protocolos, ¿ya? Que son los protocolos que, si vieron la entrega de mala noticia en primer año, están basados en esos protocolos, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es que ustedes como grupo elijan uno de esos 2 protocolos y redacten una conversación donde ustedes como médicos se ponen en el lugar de cómo van a entregar esa noticia y en el fondo también ponerse en el lugar de qué dudas o qué cosas podrían suceder
durante esta conversación de la entrega de esta noticia importante, ¿ya? Como les digo, en la guía va un poco más claro. La idea es que ustedes en el fondo entonces redacten una especie como de guión, ¿ya? Y eso me lo hagan llegar para que yo en el fondo lo revise. Lo importante es que hayan seguido las etapas de sistematización de lo que es una entrega de este tipo de noticias basada en cualquiera de los dos protocolos y para que tengan ahora el ejercicio de ponerse en el lugar de un caso clínico real, de un caso clínico grave y que además incluye un caso clínico pediátrico. Y como les digo, les voy a enviar de inmediato al correo la guía para que así la tengan por escrito y sepan en el fondo lo que deben realizar. Esto es un trabajo grupal autónomo, por lo tanto requieren tiempo para hacerlo y ese tiempo se los dejo para mañana en la mañana. Mañana jueves en AM que nos correspondería módulo para que trabajen en ello. Yo sé que ustedes en la tarde tienen metodología de investigación, desconozco si tienen la clase o no, pero yo solamente voy a ocupar el horario que nos corresponde como módulo de metodología. ¿Ya? Eso, chicos.